Listo. Ya estamos en vivo. Hola, hola. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, ¿tú? Bien, gracias. Vamos a dar como siempre los minutos de tortura en lo que se conecta la gente, en lo que se nos empiezan a incluir. Ya tenemos 10 y en lo que también nos comentan si nos escuchan perfecto. Es que espero que sí. Silvia nos dice buenas noches. Silvia, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas bien? Y Marisol, a ver si nos confirman, si nos escuchan. Se escucha perfecto. Ahí está. Perfecto. Listo. Pues Buenísimo. entonces vamos a ir más o menos empezando. ¿Qué tal que llegamos a los 40 y empezamos? ¿Te parece bien? Perfecto. Okay. Porque Ale siempre dice que me adelanto. Entonces me dice, espérate, o sea, ni siquiera se han conectado 30 y tú ya estás a la mitad del tema. Entonces voy a respirar. Sí, iba a poner musiquita aquí mientras, pero no encuentro cómo abrirle. Como elevador. Sí, se escucha perfecto. Ok. Así aprovecho y lo comparto de una vez también en mi... Ándale. Es una buena idea. 35. Dije 40, ¿verdad? Dijiste 40. Si no hay 40, no empezamos. Y le compartiendo. Se está chupando todo esto y eso que estoy estrenando ancho de banda, porque qué bruto, estaba 40. lentísimo, no podía ni trabajar yo. Sí, sí está caña. Ok. Bien. Ahora no encuentro ¿El qué? el live. Te etiquetamos. Ahorita Bueno, lo encontramos aquí. ok. Pues vamos a iniciar. Nos presento. Bueno, a Gerardo seguramente ya casi todo el mundo lo conoce. Celebridad en el autismo, casi casi. Pero de todas formas, hay que hacer la introducción como se debe. Gerardo es fundador y presidente de Iluminemos de Azul. Es, bueno, emprendedor, activista y conferencista. Ha aparecido en TED Talks y, bueno, tiene como una serie de ponencias o conferencias acerca del autismo. Él se describe a sí mismo como un papá inquieto, un papá que quería como hacer ciertas cosas que no encontraba una respuesta y entonces que empezó a hacerse camino en este tema del autismo. Eh, en general, la sensibilización es un tema que toca bastante. Entonces, por eso lo invitamos para este tema tan, híjole, creo que Ale y yo de repente nos metemos en camisa de 11 varas con los temas de Facebook, pero se va a prestar para un montón de preguntas que seguro nos van a empezar a llegar. Entonces, pues bienvenido, Gerardo. Me da muchísimo gusto tenerte en estos Facebook Lives. Para quien es nuevo, los hacemos todos los martes. Ya llevamos varios y pues yo soy María José Olvera, directora de Crea tu Mundo. Pues, ¿cómo estás, Majo? Ahora sí que feliz de estar platicando por aquí pues de poder platicar un poquito acerca de Iluminemos de Azul y cómo acabamos en esto. Justo. Esa es mi primera pregunta. Seguro ya te lo han hecho miles de veces, pero ¿cómo terminaste en esto? Cuéntanos. Pues mira, yo como muchas de las cosas que he hecho en mi vida, muy circunstancial, ¿no? Digo, todo empieza obviamente por el diagnóstico de Álvaro Mijo, ¿no? En donde al no tener pues muchas herramientas y no encontrar mucha información, yo digo que la primera búsqueda que hice yo en Google, así me metí autismo en México hace 9 años, 8 años, la única respuesta que encontré en una página de internet oficial fue literal, decía, era el INAI, el Instituto de Transparencia, diciendo que en México no se contaban con cifras de autismo, que el Instituto Nacional de Epidemiología no lo medía, ¿no? Cuando empiezo a buscar información en internet prácticamente no encuentro mucho, ¿no? O encuentro muy poco.
me pongo pues a buscar en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en España, y veo muchísima información. Al empezar a vivir todo este proceso, ¿no? El desgaste familiar, lo que conlleva todo el diagnóstico, el empezar a no, o sea, no poder tener esa vida típica o esa vida común, ¿no? Te empiezas a aislar de tus amigos, de todo, y empiezas a vivir todo ese proceso que es pues, muy tortuoso. Y sobre todo y yo digo que a todo eso te acostumbras, ¿no? Todo eso pasa, todo eso te empiezas a acostumbrar y demás. Pero lo que yo no me acostumbraba era a no poder tener una vida típica, ¿no? En donde siempre era un problema el ir a comer, el ir a cenar, el ir al cine, el ir al teatro, y ante eso, pues yo no estaba dispuesto, ¿no? Y al vivir todas estas circunstancias, que creo que muchos papás las hemos vivido, del prejuicio social, ¿no? De darle una nalgada a ese niño, oye, por favor, dile a tu hijo algo, de esas constante lucha con el entorno en las que estamos metidos, ¿no? Pues un buen día al vivir ahí, ahora sí que la gota que derramó el vaso, subiéndome un avión, vivo una experiencia, la verdad, bastante incómoda, en donde casi acaba a golpes con uno de los pasajeros, y me paralicé, o sea, me paralicé porque me faltó algo, ¿no? Y en ese momento decidí que si por mi cuenta cabía, el 2 de abril en este país no volviera a ser igual, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a construir, pues hice un evento de concientización y de recaudación de fondos con muy buenos resultados. De ahí una cosa empezó a llevar a la otra, a la otra y a la otra. Y cuando me di cuenta, estábamos colaborando con la selección. Sí, pero metidísimo. Y con un concepto y una teoría de cómo la sensibilización es el detonante para cualquier cosa, ¿no? De cómo la visibilidad genera un interés público, el interés público suma voluntades y a partir de ahí todo sucede, ¿no? Y el hecho de poder, con las campañas que hemos hecho, poder empoderar a familias y a papás como yo, de poder romper el tabú social, ¿no? Sobre todo, romper el dolor por un lado y el tabú social a decir, oye, tengo un hijo con autismo y no pasa nada, ¿no? Y para mí la base es esa, la base es la toma de conciencia, ¿no? A partir de la visibilidad empieza a girar todo, ¿no? No es casualidad que hoy haya leyes, no es casualidad que haya empresas que empiezan a brindar trabajo y oportunidades, todas esas cosas pues no iban a pasar por casualidad, ¿no? Alguien tenía que poner el tema en la conversación pública, que ese ha sido uno de los principales objetivos de Iluminemos de Azul desde el inicio. Ok. Es bien curioso, porque la verdad, si te voy a ser súper honesta, una de las cosas que Ale y yo decíamos mucho cuando empezamos hace 6 años con Crea tu Mundo, era como, híjole, pero ¿de qué sirve, no? O sea, ¿de qué sirve ver un monumento iluminado? Es solo uno más, ¿no? No creo que eso haga que una persona diga, ya sé perfecto qué es el autismo, ¿no? Ya sé qué significa. Y bueno, después de todo este camino hemos entendido un poquito que es un granito de arena, pero me gustaría que expliques justo esta parte de por qué un monumento iluminado de azul no solo es un monumento iluminado de azul. ¿Y qué conlleva? ¿Qué hay detrás? Mira, hay detrás muchísimo trabajo de entrada, ¿no? Para que se prenda un edificio, ¿no? No, pero mira, el tema del movimiento de iluminar de azul edificios y monumentos lo empezó Autism Speaks en el 2010. Cuando yo vi eso, a mí me dio esperanza y como digo, a ver, no se estaban rompiendo la cabeza, estaban replicando lo mismo que hace el cáncer de mama durante el mes de octubre, ¿no? Que se trata de visibilizar el tema. En México lo empezó haciendo, entre otras personas, el Centro de Autismo Teletón. Por ahí yo mandé algunas cartas en el 2012, en el 2013, ¿no? Pero la gente no sabía por qué. Y justo ese fue el principio de que nos rompimos la cabeza para ver cómo le poníamos a la campaña y decidimos ponerle Iluminemos de Azul, ¿no? En donde hasta ese momento lo único que queríamos era hacer una campaña. Yo no pretendía tener una organización sin fines de lucro, menos dirigirla, ¿no? Y menos, ahora sí que los últimos 5 años, dedicarle, ahora sí que en cuerpo y alma, los últimos 5 años y medio de mi vida. Pero la gente no sabía por qué. O sea, ya se iluminaban a lo mejor 20, 25 monumentos y edificios, ¿no? Pero la gente no sabía por qué. Y una de las cosas que quisimos hacer con la campaña del fútbol, cuando lo lanzamos hace 5 años, fue justo darle una narrativa a eso,
¿no? De tal manera que si tú estabas viendo el fútbol, estabas viendo las noticias, estabas viendo la tele y veías iluminemos de azul por el autismo, iluminemos azul por el autismo, cuando vieras un edificio iluminado dijeras, ah, por eso se ilumina, ¿no? Y que hiciera sentido. Evidentemente, iluminar de azul un edificio por sí solo no va a o sea, no, puede no servir de nada, ¿no? Y es algo que a mí me han preguntado muchísimo, incluso con las caminatas, ¿no? Que este año no pudimos hacer nada, pero ¿de qué me sirve ir? ¿No? Y tristemente yo lo que les contesto a todos es probablemente de nada. O sea, probablemente si vas, probablemente no sirva de mucho, sirve de algo, no lo sé, lo vamos a ver después, ¿no? Pero si no lo hacemos, sí te puedo garantizar de que no va a pasar absolutamente nada. Si no hablamos del tema, si no vamos a la caminata, si no participamos, si no iluminamos los mayores edificios posibles, ¿no? Si no hacemos todo eso, bueno, garantizado, no pasa nada, porque aquí las cosas no van a pasar por casualidad, ¿no? Entonces, mucho de lo que hemos tratado, sí, y además por casualidad, ¿no? Porque vivimos en un país y somos una cultura, y en general el latino, de quejarnos mucho y de hacer muy poco, ¿no? De señalar a que alguien resuelva las cosas por nosotros y nosotros mismos hacer muy poco, ¿no? Y es justo lo que hemos tratado de hacer nosotros como organización. El hecho de todos los meses de marzo poner a disposición una carta con logotipo, sin logotipo, como le quieras poner, mándasela a quien quieras, sé parte de, ¿no? O sea, si tú conoces o aunque no conozcas al presidente municipal de San Pedro de las Manzanas, imprime la carta, mándale la carta, ¿no? Porque si ponemos el tema en la conversación pública, si lo ponemos, si le damos visibilidad, todo lo demás sucede. Yo como digo, a ver, no es casualidad que una empresa como AT&T hoy tenga un programa con 5 adultos que están trabajando tiempo completo. No es casualidad, ¿no? Hay un trabajo de mucho tiempo, de sensibilización, de generación de conciencia, o sea, de estar presentes para que la gente se interese sobre el tema, ¿no? Porque lo que no se ve no se interesa, ¿no? A mí lo que me marcó muchísimo fue un comentario de una mamá que un día me dijo, es que el autismo no le interesa a nadie. Y dije yo, ¿y qué estamos haciendo nosotros para que el tema interese? Que le interese. A alguien, ¿no? Porque estamos haciendo nada. ¿Sí? Sí. Este tema de la sensibilización creo que sí es un tema completamente a futuro. O sea, ponemos y hacemos y chambeamos y trabajamos hoy para que a futuro se vea redituable, ¿no? O sea, lo veamos concreto, lo veamos tangible. Siempre, Ale y yo hacemos un curso y siempre la pregunta con la que arrancamos es, ¿ustedes tuvieron un compañero con autismo? O sea, les decimos a los participantes, ¿ustedes tuvieron un compañero con autismo cuando estudiaban la primaria, el kinder, la secundaria? Y yo creo que hemos tenido una mano levantada de las 15 veces que hemos dado el curso. Y hacemos mucho énfasis en que los chavos de hoy, ¿no? O sea, los chavos que ahorita están viviendo un proceso de inclusión con un compañero con autismo o con Asperger, van a levantar la mano en 15, 20 años y no va a ser desconocido. Ya tenemos un pasito. Yo tuve un compañero con autismo y se llamaba autismo, no era el raro, tiene un diagnóstico y se llamaba Juan, tiene autismo. O sea, entonces, la inclusión educativa y la inclusión social y la sensibilización, creo que hay que entenderla como una construcción, porque aparte es bien difícil con la cuestión cultural que tenemos, ¿no? Y ahorita tú vas a hacer una pregunta ahí medio truculenta al respecto, pero es poner un granito ahora para después poder construir y después poder ver los frutos de esta cuestión de sensibilización. 100%. Y es un hacer hoy algo para que en 5 años no vuelva a ser igual. O sea, porque hoy, a diferencia de hace 10 años, y me voy corto en el tiempo, ¿no? Y no voy a hablar de 20 o 30 años para atrás, hace 10 años, 5 años, ¿cuántas escuelas conocíamos que tuvieran un programa de inclusión o se dijeran incluyentes? Ya olvídate si lo hacen bien, mal, regular, eso yo ya no lo califico. Que por lo menos tuvieran la voluntad de hacerlo. O sea, lo que no hagamos hoy, pues mañana no nos arrepintamos, ¿no? O sea, y como bien dices, es a futuro y es parte de lo difícil del trabajo de concientización como organización,
porque no tienes un resultado tangible, no tienes un resultado inmediato, o sea, estamos buscando una transformación por los próximos, pues yo qué sé, 10 o 15 años, ojalá y la veamos, ¿no? Porque para eso trabajamos, pero si no hacemos nada, seguro no va a pasar nada. Sí. Y es una transformación cultural, es una transformación para que en el parque haya una inclusión y no tengamos que, ni siquiera tengamos que hablar de autismo, sino tengamos que hablar acerca de la diferencia, ¿no? O sea, y ese es el meollo del asunto. Estaría buenísimo que no solo habláramos de, es que tengo un niño con autismo y tiene tal, no, sino es neurodiverso. Todos somos neurodiversos y en general todos tenemos alguna diferencia. Pero aquí está el asunto. ¿Cómo llegas? O sea, ¿cómo le explicas a una persona que jamás ha escuchado acerca del autismo? Porque creo que hay 3 cosas que tú dices bien importantes, ¿no? Que es concreto, que es pertinente y que es cercano, ¿no? O sea, que tiene que ser, no podemos ser los técnicos del autismo que venimos como a evangelizar a los demás mortales que no saben del tema. ¿Cómo lo hacemos cercano? Dime, cuéntame, ilústrame. Mira, yo creo que es muy difícil el hecho de lograr a que la gente le interese, y ahí la narrativa, por supuesto, que importa, ¿no? Algo que siempre yo he creído, y es algo muy personal, y lo hemos tratado de transmitir ahora sí que como Iluminemos de Azul, la narrativa sí importa, ¿no? Históricamente hemos visto la discapacidad con lástima, con tragedia, incluso nos podemos quedar horas aquí debatiendo si el autismo se considera una discapacidad, si no, si es autismo, si es Asperger, si es neurodiverso, si es trastorno, si es condición, y podemos estar horas y horas y horas y horas debatiendo, ¿no? Yo algo de lo que vi y algo de lo que veo hoy en día es justo ese debate, cómo no construye, ¿no? O sea, oye, tenemos que tener esas conversaciones, claro, ¿no? A mí cuando me dicen, oye, defínelo, esa es chamba de la ciencia, esa no es chamba ni de Gerardo Gaya ni de Iluminemos de Azul, eso que la ciencia nos diga, porque además, ¿qué crees? Pasado mañana va a cambiar la clasificación diagnóstica y está en constante y permanente evolución, entonces, ¿para qué nos matamos, no? La salida fácil, entre comillas, fue decir, Iluminemos de Azul, por el autismo, para que por lo menos digan, oye, no vamos a volver experto a nadie en 3 minutos, ¿no? Pero justo somos una sociedad que etiqueta, somos una sociedad que clasifica, ¿no? O sea, históricamente, ¿en dónde ponemos a la mujer, al indígena, a la persona con discapacidad? Grupos vulnerables. Nosotros los pusimos como grupo, lo definimos como grupo vulnerable, ¿no? Nos matamos, y voy a poner un dedo en la llaga muy cañón, nos matamos de si persona con autismo o autista, ¿no? Pero no les preguntamos nunca. Y tú pregúntale a cualquiera y te va a decir, es que me da igual. Me da lo mismo. O sea, no es relevante. Y a mí de veras no sabes el conflicto que me causa el hecho de ver en grupos de apoyo o en Facebook, ¿no? El hecho de, oye, mi hijo es autista, ¿no? Y le caen a palos 20. Se dice persona con autismo, tu hijo no es autista. Y a lo mejor esa persona es de Perú. Y en Perú, lo más normal del mundo es que le digan autista, porque allá así se dice, ¿no? Sí. Te la pongo todavía más cañón. Persona con discapacidad o persona discapacitada, ¿no? Uh-huh. Según el contexto mexicano, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad habla de persona con discapacidad, primero persona. A mí el simple hecho de tener que decir que es persona ya me causa un conflicto, ¿no? O sea, ¿qué esperabas que fuera? Pero ok, la compro. Pero tú te vas al otro lado del mundo y te vas al Reino Unido, ¿no? Y se refieren a las personas con discapacidad como disabled people, no people with disabilities, disabled people, porque parten de la base que lo que los discapacita es el entorno. Entonces son personas discapacitadas por consecuencia del entorno, ¿no? Y aquí en México basta un tweet, basta un post, basta algo para que se te vengan a palos, ¿no? Y cuidado ahora también que sea azul el tema, porque lo representa... No, ni lo toques, o sea, ni lo toques. Y lo representa Autism Speaks y Autism Speaks. Puta, yo te juro que en esos debates digo, caramba, o sea, ¿qué no da lo mismo, no? O sea, llámale autismo, Asperger, o sea, llámale, ponle como quieras. Y es que además,
¿no? Y yo como digo y cuento muchas anécdotas en algunas conferencias, como digo, a ver, somos una sociedad que etiqueta, ¿no? La mexicana se pinta solo para etiquetar. Sí. ¿Cuál es el peor debate de una familia que está embarazada? ¿Cómo le vamos a poner al niño? A la niña. Ajá. Te matas 8 meses, discutes con las tías, con la mamá, se mete todo mundo, opina todo mundo y decides ponerle Juan. Perfecto. Y basta que Juan se te olvide peinarlo un día, cuando tiene 4 años y medio, 5, que vaya despeinado al colegio para que le digan el greñas el resto de sus días. Somos una sociedad que etiqueta, que clasifica y demás. Para mí, lo más fácil como papá fue agarrar y decir tiene autismo. Y creo que eso es lo importante, o sea, que cada papá pueda decidirlo, pero desde su propia idea, desde su concepción, desde lo que le parece más a gusto para él, ¿no? Justo esto que dices de, no voy a tocar el tema de Autism Speaks y el azul, o sea. Y la pieza de rompecabezas. Olvídalo, o sea, porque justo hace no mucho subimos una infografía apoyando a un grupo de chicos que, bueno, el chiste es que tenían letras azules y se nos vinieron encima, pero, ok. El punto de persona con autismo y autista, creo que sí hay que dejarlo mucho a que cada familia lo decida y cada familia se sienta con la libertad de ir con la bandera o con la explicación al otro de, pues, la verdad, yo le digo persona con autismo, yo le digo autista, yo le digo Juan Pedro y yo lo explico así, ¿no? Creo que, y esto es algo que nos, no sé, o sea, te lo tenemos... voy a cambiar, te lo voy a cambiar. ¿Qué es el diagnóstico? Ajá. Ajá. Porque para mí, te juro que el diagnóstico es solo aquello con lo que tú como papá puedes vivir en paz para hacer lo mejor que puedes. Sí. Llámale trastorno no especificado del lenguaje, trastorno generalizado del desarrollo, trastorno del espectro autista, TEA, autismo, Asperger, SEA, bla, ¿no? ¿Con qué puedes tú estar en paz para justo lo que tú dices, podérselo explicar a alguien? Podérselo explicar en tu contexto familiar, primero que nada, a tus papás, a los abuelos del niño, a los tíos, a los parientes, cuando sales, cuando vas al cine, cuando vas al teatro, el poder tener una herramienta tan poderosa como la palabra y la empatía para llegar y decirle, oye, mi hijo tiene autismo y no pasa absolutamente nada. Creo que es importantísimo tocar este tema porque si no nos sentimos a gusto y si no nos sentimos confiados con la decisión que tomamos como familia, no lo vamos a poder expresar y justo nos vamos a quedar como tú te quedaste en el gusano del avión, congelado. Y ahí entra una pregunta. ¿Qué es mejor, Gerardo? O sea, ¿es mejor explicar, es mejor aleccionar, es mejor que tú le hubieras dicho, oye, tiene autismo y entonces el autismo es A, B, C y D? ¿Cuál sería la sugerencia? Porque seguro no nos la han preguntado, pero esta es una pregunta que todo el mundo tiene. ¿Qué hago? Depende del humor en el que te encuentres y cómo hayas amanecido, porque hay días que lo único que te dan ganas es de soltarle un madrazo, perdón mi francés, ¿no? A la gente, francamente, ¿no? Sí. Pero justo parte de lo que cuando yo me refiero al empoderamiento de las familias, no me refiero solamente a saber qué hacer con tu hijo, ¿no? Que yo creo que el rol de papá es el rol de papá, no de terapeuta. El rol de papá es y va a ser el rol de papá, ¿no? Igual de mamá, ¿no? Sí. Pero justo tener esa herramienta o esa confianza o ese empoderamiento para poder voltearte con alguien y decirle, oye, tiene autismo, no pasa nada. Y te sorprenderías de las reacciones, ¿no? Hay veces que casi acabas a golpes, lógicamente, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces, y cuando hablamos mucho de inclusión, y cuando hablamos mucho de comprensión, y cuando hablamos tanto de empatía, ¿no? Muchas veces la principal, el detonante de la empatía tenemos que ser nosotros los papás, ¿no? En cómo llego contigo y te digo, hola, mucho gusto, oye, soy Gerardo Gaya, fíjate que mi hijo tiene autismo y por eso grita, entiendo que te moleste, sí, ¿no? Pero no puedo hacer nada. Eso creo que es fundamental, porque luego creemos, hay una línea muy delgada entre le explico al otro y entonces, pues, oye, tiene autismo, le genera angustia, le genera estrés, es una situación nueva y pues te la aguantas, porque como tiene autismo, entonces que te cerraje.
¿no? Sino es empatía también con el otro. Es entiendo que te moleste, o sea, entiendo, pues sí, a mí también. A mí también. Oye, cállate, hijo. Puta, ¿qué más quisiera yo, güey? O sea, Sí. ¿no? Pero creo que ese es el punto, ser empáticos de las dos caminos, de los dos sentidos. Y creo que entender que uno, todo el mundo puede estar en esa situación. Tengan un hijo con autismo o no, ¿no? O sea, todo el mundo nos podemos ver en una situación similar. Pero también es importante entender que no por eso nos podemos pasar el derecho del otro, ¿no? O sea, no por eso entonces me vale gorro y que te en el súper y que te tire todo. Haga lo que quiera, porque entonces la condición justifica su comportamiento y para nada, ¿no? Exactamente, exactamente. Ok, ahora, ¿qué papel juega la familia? O sea, ¿qué papel, aparte de ser como portador de esta palabra y aparte de lograr darle el mensaje, qué otro papel tiene la familia en la sensibilización? Para mí fundamental en ser el principal activista de los derechos de tu hijo. O sea, y me puedo poner tan técnico, tan coloquial, ¿no? De hablar de derechos o no de derechos, o simplemente garantizar la vida familiar y la vida plena, ¿no? Muchas veces como papá lo primero que haces es, o lo primero que optas es, mejor no voy, mejor no salgo, mejor no voy al parque, la vez pasada me fue de la fregada, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que es al revés, yo creo que hay que brindarles las herramientas para que puedan vivir la experiencia positiva en conjunto con nosotros. Y la familia es, para mí, el principal eslabón de la inclusión, ¿no? Y cuando hablo como primer eslabón es que para mí la inclusión comienza en casa, ¿no? Tú qué estás haciendo como papá, participando y activándote, ¿no? Obviamente es demandante, obviamente exige muchísima participación, muchísima paciencia, ¿no? Como bien decía un amigo mío, que en paz descanse, decía que su mamá decía que a este mundo lo que verdaderamente vienes a hacer es paciencia, ¿no? Tener un hijo con autismo es la prueba de oro de la paciencia, ¿no? Pero para mí, y a lo que voy es, con esto es, la inclusión comienza en casa y tenemos que ser los principales activistas del tema, ¿no? No nos podemos quejar que no acepten a tu hijo en una escuela cuando tú ni siquiera lo aceptas o cuando justificas las conductas por la condición, ¿no? O cuando estás sentado en tu casa esperando a que alguien te resuelva el problema o que alguien te resuelva el tema, ¿no? Porque de repente, oye, vamos, la caminata, pongo el ejemplo de la caminata en la Ciudad de México, ¿no? Y resulta que, pues no voy, ¿para qué? No creo que sirva de nada, ¿no? Sí. Pues al revés, yo creo que si vas, puede servir de algo. Yo prefiero ser de los que van y esperar por lo menos, idealísticamente o lo que sea, pero por lo menos esperar que algo va a pasar y actuar, Quedarte ya sea sentado esperando que alguien te lo resuelva, ¿no? a ver a qué hora. Llegue, te toque la puerta y te diga, aquí está la inclusión. Ya. Sí, Ya oye, ¿qué crees? Oye, somos de la escuela, somos de las 4 escuelas aquí de la Redonda, de tu colonia, y te venimos a avisar que ya somos incluyentes por si quieres traer a tu hijo. Las oportunidades se buscan, ¿no? La inclusión se busca, Sí. y sobre todo la participación activa de nuestros hijos se busca, ¿no? O sea, si nunca vas al parque, por decir algo, ¿no? Y un día se te ocurre ir al parque y te va mal, pues probablemente no mediste o no calculaste las circunstancias, que si ponle audífonos, que si no le pongas audífonos, que si prepara lo que se anticipa, lo que si no, o lo llevaste de más tiempo, le estiraste mucho la liga. Son las cosas que nos pasan día con día a los papás, pero si no lo hacemos, no nos quejemos, ¿no? Sí. Sí, este asunto como de tenemos que vivir esas experiencias. O sea, necesitamos que haya chicos con autismo en el parque, en el centro comercial, afuera, viéndolos, que los veamos. O sea, y hay algo que Carla Mercado dice mucho que me encanta, que es, antes tú veías a una persona con alguna condición, ¿no? Y de chavitos, todos nos pasó, y entonces la mamá daba un zape y te decía, no lo veas, si lo volteabas a ver muy fijamente, ¿no? Era como, no lo veas. Creo que sería cambiar el chip y sería, velo, pregúntame, Platica con él. juega, ¿no? Pero ¿cómo va a jugar? ¿Cómo va a platicar si no está participando en la vida cotidiana, si no está en el parque, si no está en el súper, ¿no? O sea, para que entonces sea más mito, ¿no? Para que digan, cuenta la leyenda que tú tienes un hijo con autismo, ¿en dónde está? ¿No? sí. O sea, y aquí, mira, yo creo que no hay, o habrá muy poca gente que
Y como dice Jorge Font, que me encanta, dejarse tocar por la realidad de otras personas te permite conocer lo más profundo de los rincones de tu alma, ¿no? Una persona con autismo, una persona con discapacidad, con cualquier condición de vida, puede transformarte tu vida si tú lo dejas, si tú te dejas, ¿no? Sí. No es lo mismo llegar a un parque y como bien decías, necesitamos a niños con autismo, niños autistas, llamémosle como queramos, los necesitamos en la escuela, los necesitamos en los parques, los necesitamos en los cines, los necesitamos. ¿Para qué? Para construir tejido social, para volver a la sociedad un poquito más empática y incluyente. Nada Sí, más. sí. Fíjate que sería un buen título para una campaña. ¡Salgan! Hay que Sí, verlos. literal, y no Sí, sabes la frustración luego que es, y digo, te pasa a ti como organización, como centro, y nos pasa a nosotros muchísimo, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, con Cinépolis para las funciones incluyentes ya casi 3 años, ¿no? Ahorita está paralizado el proyecto, obviamente, pero sí. y de repente, oye, función en, Dos no niños. sé, una ciudad, ¿no? Oye, ¿cuántos fueron? 2. Sí. Puta, ¿no? O sea, ¿cómo le vendes a Cinépolis decir, oye, no, si somos muchísimos, güey, si sí vamos a ir, ¿no? O sea, please, abre otra ciudad, ¿no? O sea, y es donde digo, nos quejamos mucho y hacemos muy poco. ¿Para qué voy? ¿No? O sea, ¿para qué voy? Sí. O ¿por qué no entonces, como es un tema de Cinépolis, pues mejor que me inviten y me regalen el cine, porque pobre de mí, tengo un hijo con autismo. Yo Ay, como digo, güey, otra. Sí, a mí no me regales nada. A sí. mí no me regales nada, respétame mi dignidad como consumidor, como persona. Voy y pago mi boleto. Nada más, no me jodas o garantízame o ayúdame, no garantízame, pero ayúdame y facilítame que mi experiencia como papá de un niño con autismo sea mejor y sea más positiva. Sí. ¿Qué podemos hacer para que desde cada uno, o sea, porque estoy segura, y aquí quiero abrir la pregunta para que nos puedan contestar, ¿cuántas personas que nos están viendo no tenían nada que ver con este tema del autismo? Estoy segura de que uno, qué cosa, igual y mi tía, ya sabes que me está viendo, pero Sí, 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 sí. fuera de eso, es muy probable, porque parece, ¿no? O sea, como que te enfrascas en una burbuja. Yo como, pues, como directora de Crea tu Mundo junto con Ale, de repente decimos, el autismo está en todos lados. Hombre, o sea, Sí, lo pero vemos porque es tu de las contexto, cosas, porque es tu entorno, ¿no? pero es nuestro entorno, exacto. Entonces, ¿cómo le hacemos para que para que salga, ¿no? O sea, sí, compartiendo, sí. ¿Qué más? ¿Qué más se te ocurre? Vamos a hacer como una lluvia de Mira, ideas. nosotros una de las cosas que hemos tratado de hacer es justamente enfocarnos a diferentes audiencias, ¿no? Porque muchas veces le hablamos a los mismos, ¿no? Y hablando de las frustraciones, ya te voy a agarrar aquí de terapia en vivo, perdón a todos los que nos están oyendo, pero por ejemplo, hace 3 años hicimos un congreso en Guadalajara, no iba a decir la ciudad, pero bueno, ya se me fue, en Guadalajara, ¿no? Y parte de mi frustración como papá, lo digo, el 80% de los asistentes eran profesionales y terapeutas y maestros sombra, ¿no? Es decir, ¿dónde están los papás? ¿No? O sea, conferencia que vamos, congreso que vamos, 90%, 95% mujeres mamás terapeutas. ¿Dónde Sí, están los papás? ¿No? O sea, y yo creo que ahí hay un tema, una barrera cultural del macho mexicano, yo no necesito nada, yo superpoder, yo aquí sí, el macho en la casa y yo no tengo que ir a esas cosas y yo sé todo, ¿no? Y es parte, creo, sumamente difícil, ¿no? Ahora, mucho de lo que hemos hecho es tratar de poner en la conversación en diferentes audiencias, ¿no? Y es muy divertido también, porque ya te voy a agarrar de terapia, te digo. dale, dale, aquí estamos. No, Tenemos porque 150 personas que te van a escuchar. mejor me callo. Oye, no, pero fíjate que de repente, hace 2 años, ¿no? O sea, iniciamos en el 2015 la campaña con el fútbol, ¿no? En 2016 Ajá. la campaña con el fútbol. En el 2016 hicimos una encuesta, preguntamos, oye, ¿qué más, no? O sea, ¿qué más podemos hacer? Y nos respondían, la campaña del fútbol ya chale. O sea, puta, ¿cómo, güey? O sea, si le hemos hecho 2 veces, ya sabes, ¿no? Pero bueno, pero mucho de lo que hemos tratado de hacer es llegarle a otro tipo de audiencia, ¿no? A todos los sectores que podamos, como podamos. Y tan importante, y no es minimizar los esfuerzos de nadie, al revés,
es tan importante es el espacio que tú puedas conseguir como el espacio que yo consiga, como el espacio que consigue el otro. No hay foro pequeño. O sea, hemos visto y nosotros hemos sido testigos de una cantidad de cosas, de foros pequeños, ¿no? En donde una acción conecta a otra, conecta a otra, conecta a otra y literal acaba en un proyecto de ley en Morelos, ¿no? Sí, 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 o sea, cositas así. Una, otra, pum, ¿no? Por ejemplo, este año pues fue totalmente frustrante, 2 de abril, que casi el 2 de abril fue el epicentro de la fucking pandemia esta, ¿no? Aquí Y, estamos. y fue frustrante el hecho de no poder llevar a cabo todas las actividades que teníamos planeadas, porque pues no es de la noche a la mañana, ¿no? Sí. Y que habíamos trabajado, no te platico cuánto, ¿no? Pero, por ejemplo, el timbrazo de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? Oye, ¿de qué sirve? Le hablamos a las empresas enlistadas en la Bolsa Mexicana de Valores, yo no sé si sirva. Lo que sí sé es que si no lo hacemos no va a pasar nada, ¿no? Timbrazo como, oye, que el billete de la Lotería Nacional, ¿de qué sirve? Pon en la conversación pública, pon en la agenda política y social de este país la palabra autismo y la palabra inclusión, ¿no? No hay foro pequeño. Y algo que hemos tratado de hacer es, primero, entre más pericos seamos, más ruido hacemos, ¿no? Y dos, entre diferentes audiencias. Ya está posicionado el tema en el fútbol o ahí va muy bien. Ah, ok, perfecto. ¿Dónde más? Oye, vámonos a la Bolsa Mexicana de Valores a hacer un timbrazo. Va, ¿y qué más? Vámonos al foro, vámonos al Senado de la República a hacer un foro sin precedentes. O sea, tratando de abrir espacios que nos permitan poner el tema en la conversación. Siempre para mí eso va a ser lo más importante, ¿no? El visibilizarlo y poner el tema en la conversación pública. Es que aparte creo que uno nunca sabe, ¿no? O sea, los 181 personas que nos están escuchando, bueno, ya no sé si son 180 por ahí, nunca sabes o nunca realmente tienes claro de cuántas personas conocidas cercanas te pudieran ayudar a visibilizar un poquito más este tema. Muy impresionante, o sea, como, oye, necesito, oye, ¿crees? Oye, tengo, me gustaría participar, y se van abriendo ciertas puertas y se va conociendo un poco más del tema. Ahora, no voy a meter a otro tema medio escabroso, porque siempre tenemos que encontrar un punto medio en esta historia, ¿no? Entonces, tampoco podemos, y eso creo que es bien importante, ser quien evangelice a las personas de qué es el autismo de pe a pa, porque yo te quiero preguntar si tú sabes qué es la esclerosis tuberosa valquisonante, ¿no? Que no sé si exista, pero... Y por eso siempre la respuesta, cuando nos la han hecho a nosotros, la respuesta la damos de manera muy simple y muy sencilla. Una condición de vida. Una forma diferente de ser. Ya, o sea, y ya, ¿no? O sea, porque como bien dices, ¿no? Porque también si nos metemos en un tema escabroso, si analizamos el punto de vista del modelo clínico o de la psiquiatría contra el psicológico, contra el filosófico, ¿no? O sea, ahí se contraponen en muchas cosas y es Sí. muy difícil. Y yo como digo, aquí no estamos, como bien dices, para evangelizar absolutamente a nadie. Aquí estamos para provocar un cambio radical en el entorno, para visibilizar el autismo, para generar conciencia en la sociedad, para brindar apoyo a las familias de la manera que podamos y en lo que podamos hacer y para impulsar políticas públicas y que se pongan las pilas quien realmente tiene que, o sea, porque no tiene la cantidad de proyectos que nos llegan de otros países y de cosas y demás. Ayer me platicaron de uno padrísimo y nada más me volteé con él y dije, oye, ¿qué crees? De otro país, ¿no? Dije, bueno, ¿qué crees? En México el gobierno no te paga un peso y las aseguradoras no te pagan un peso. Tu modelo, como lo estás planteando de otro país, no va a servir. Está padrísimo, pero no va a servir. Aquí nos hacen falta años luz, ¿no? O sea, y si Ahora no tú me vas a visibilizamos, definir. no, pero si no visibilizamos, si no, o sea, si no actuamos, ¿no? ¿Cómo vamos a provocar un cambio radical en los próximos 10, en los próximos 15, en los próximos 20 años, o cuando tenga que suceder, si no hacemos lo que tenemos que hacer, que es hablar del tema, visibilizar el tema, poner el tema en la conversación pública, en todos los foros que podamos, porque además no hay foro pequeño, o sea, y no hay pequeñas acciones. O sea, una pequeña acción se puede convertir en una avalancha. Yo soy testigo de ello. O
sea, a mí creen que yo conozco a todo el fútbol, me hablan diferentes organizaciones para preguntarme si les puedo presentar al Chicharito. Chicharito lo he visto una vez en mi vida, bueno, dos, de hecho, dos veces en mi vida. Hola y adiós, mucho gusto, soy fan, fírmame esta camisa, casi, casi, ¿no? Y párale de contar. Sí. O sea, simplemente una buena acción fue llevando a otra y llevando a otra y llevando a otra y llevando a otra hasta que se volvió pues, lo que se ha vuelto Iluminemos de Azul. No, y tocar puertas, o sea, sí es un asunto de tocar puertas, sí es un asunto de acercarte y de comunicar y de ser concretos y de ser también coloquiales y creo que de ser empáticos. Voy a tener un segundito para leer algunos comentarios que tenemos. A ver. Tere, qué gusto verlos y que tengan estos temas. Es importante para que las personas se sensibilicen y sean inclusivos, tanto en la sociedad como en las escuelas. Donatiu Rendón, en tantas ocasiones, incluso el diagnóstico da solamente los límites de lo que será la vida de nuestros hijos. Sin embargo, ellos con su vida, con su lucha diaria, la mayoría de las veces consiguen logros que van mucho más allá de sus diagnósticos. Correcto. Patti, lo importante es contar con un buen diagnóstico y partir de este como familia para investigar sobre las herramientas existentes para atenderlo mejor. Catalina, muchas gracias, qué gran tema. Mi hijo fue diagnosticado con autismo y nunca había escuchado eso. Leo mucho, investigo, porque Dios me puso la prueba más hermosa que cambió mi vida. Saludos a Tijuana, a Nesa, a Chile. Y bueno, en general tenemos ahorita varios comentarios, pero los vamos leyendo poco a poco para que no se nos desgasten todos. Si tienen comentarios, ahí escríbanos. Entonces, pero uno de los que más me gustó fue un papá dijo, aquí estamos los papás. Sí, lo leí, buenísimo. Sí, por favor, justo. Necesitamos que estén. Y creo que ahí vamos. Luego como que somos medio negativonas, o sea, sí nos ha tocado a Ale y a mí decir, no, es que solo están las mamás en CREA, y detenernos y decir, no es cierto, o sea, sí hay papás, y justo acabo de ver un papá de CREA conectado que saludó, entonces sí hay papás también. Sí, no, sí, la verdad es que sí, y afortunadamente, ¿no? Porque muchas veces... no, pues oye, yo te lo puedo decir como papá y como esposo. La chamba y la chamba dura muchas veces hasta el confinamiento. La labor de las mamás era esencial y mis respetos para todas aquellas, mano, hacen un papel fundamental. Ojo, como en cualquier familia, ¿eh? Aquí a lo mejor exacerbado un poquito por el tema de la condición, pero como cualquier familia. Es súper importante que lo digas también. O sea, la verdad sí es súper, súper importante. Como cualquier familia, si hay ciertas cosas que van a costar un poco más trabajo, sí, o sea, definitivamente, pero creo que no es imposible, ¿no? O sea, en ningún sentido es imposible y creo que hay que seguirle y seguirle. Oye, ¿y qué sigue en esta cuarentena hermosa? ¿Qué planes tiene Iluminemos? ¿Qué toca? Y ahorita yo les voy a pasar, obviamente, qué planes tiene Crea tu Mundo, pero ¿qué planes tiene Iluminemos para esto de la sensibilización? Mira, muchos, o sea, seguimos trabajando todos los días. Primero, y no me da pena decirlo, primero sobrevivir como organización, Sí. porque pues de entrada, ahora sí que sin el mes de abril, ¿no? Todas las campañas que representan ingresos para pagar, porque se paga renta, se paga luz, se paga todo, porque luego mucha gente es de que, hey, ¿por qué cobran? Pues, ¿cómo que por qué? Porque hay que pagar una renta, ¿no? Y hay que pagar un sueldo y hay que pagar. Pero pues el no haber podido hacer las campañas, que si la de Wingstop, que si la de Jumping y todas esas, nos dejó, bueno, en situaciones realmente adversas, ¿no? Entonces, el primer objetivo está siendo contener y sobrevivir, ¿no? Pero además de eso, de hecho, el viernes vamos a tener un foro de papás para papás, como ahora sí que un poquito hablando del Día del Padre, en Facebook Live. Invito ahí a todos los papás a conectarse. Va a estar Tonatiu con nosotros, que por aquí andaba muy activo también. Sí. Y vamos a ver quién más se anima. Si algún papá por aquí nos está viendo y quiere levantar la mano, mándenme un mensaje directo y encantado de la vida, ¿no? Y la idea es platicar como papás, ¿no? Queremos vamos a lanzar unos ciclos de conferencias en línea con diferentes especialistas.
no queremos hacer un congreso de decir, oye, un día, 3 días, perdón, 25 conferencias y demás. Al revés, lo que queremos hacer es empezar a brindar y muchas veces lo que por lo menos a mí como papá me pasa en los congresos es sales infoxicado, ¿no? O sea, no estás acabando de digerir la inauguración, ¿no? Cuando ya estás oyendo al otro y no acabas de digerir lo que dijo el primero cuando ya estás en el quinto, o sea, puede ser abrumante, ¿no? Sí. Entonces, queremos hacer varios ciclos de conferencias, queremos hacer también de hecho no queremos, es una realidad, lo vamos a hacer a mediados, finales de julio, un simposio de X frágil, que es un tema que se habla muy poco, ¿no? Se habla muy, muy poco. El 22 de julio es el Día Internacional del Síndrome X frágil y mucha de la gente no sabe ni siquiera qué es. Si no saben qué es el autismo, muchísimo menos el X frágil, ¿no? Que es la principal causa de discapacidad intelectual asociada al autismo, ¿no? Ahora sí que es la principal causa genética de autismo de lo que se sabe. Y queremos hacer varias cosas. Hemos incursionado en esta cuarentena en cualquier cantidad de locuras, chicas, pruebas y demás, de justo con ese ímpetu de meter el tema en las conversaciones y en diferentes audiencias, ¿no? Hicimos un torneo de Fortnite la semana pasada, hicimos un torneo de póker virtual, y seguimos dándole y seguimos buscando y tratando de abrir puertas con empresas que ahorita pues están pensando todas en sobrevivir y las condiciones están muy adversas, pero queremos... o sea, el hecho de seguir realizando campañas y llámale de marketing con empresas y demás, pues es una chamba que tiene que seguir, ¿no? A mí lo que me temo, y lo que me temo muchísimo, es que el parón que tenemos respecto a políticas públicas, ahorita por aquí que decían de tema de leyes, sí. Está siendo épico. O sea, traíamos 3 estatales, Morelos, Yucatán y Zacatecas, las 3 están paradas, Zacatecas estamos tratando de reactivarla. Por ejemplo, en temas de inclusión laboral, ya había muchísimo interés de muchas empresas, ¿no? De empezar a hacer cosas. Sí, se paró. Ahorita, o sea, el tema inclusión laboral de personas con autismo está 500 peldaños abajo de las prioridades, ¿no? Sí. Entonces vamos a tener que volver a construir, vamos a tener que volver a hacer, ahora sí que a regresar con todo porque esto, pues pandemia o no pandemia, esto sigue, ¿no? Y las personas con autismo... Y los chavos siguen, y aquí ¿sí? Están, y ahí están, o sea... Y sobre todo un comentario que me gustó mucho también, que leí, no sé quién lo puso, pero lo leí, de que decía que muchas veces no consideramos las etapas de vida de todas las personas con autismo, ¿no? Hablamos muchísimo de los niños, porque esa es la historia que quieren oír los niños, ¿no? O sea, se habla mucho del tema, ¿no? Y los niños crecen y crecen muy rápido, y los jóvenes ya se convirtieron en adultos y hoy no tienen trabajo más que muy pocos privilegiados, ¿no? O sea, sí. Tenemos que cambiarlo. Y la única manera de cambiarlo, visibilizando, generando conciencia, promoviendo espacios, etcétera, ¿no? Sí. Justo de adultos tenemos un live grabado en la página, ¿no? Que pueden checar con Carla Mercado, que habla de adolescentes, adultos, no solo hablar de niños, no solo hablar de chiquitos recién diagnosticados, sino jóvenes y adultos. Ya es momento de crear políticas públicas también para ellos y que no solo sea para los pequeñitos. A ver, te hacen una pregunta, Gerardo, déjame leerla por acá. ¿Cuál es el reto Eric Mendoza, cuál es el reto más grande al que te has enfrentado como papá de un niño con autismo y cómo lo enfrentaste? Todos los días son retos distintos. Ahorita yo creo que el reto más fuerte que hemos tenido ha sido esta pandemia, el confinamiento, el cambio de estructura, el cambio por completo de la rutina, ¿no? En donde la red de apoyos que teníamos construida, que funcionaba muy bien en la escuela y demás, pues se vino para abajo, literal, ¿no? Yo creo que ha sido de los principales retos que hemos afrontado y pues ahora sí que día a día, ¿no? Tratando de llevarlo lo mejor que podemos y tratando de establecer nuevas rutinas y tratando de hacerlo, ¿no? Y para mí, fíjate que el gran reto de todo esto probablemente haya sido cuando una genetista nos dio un diagnóstico. Yo creo que ha sido el momento de más dolor de mi vida,
en donde la persona se enfocó exclusivamente y específicamente en lo que ella creía que no iba a poder hacer Álvaro, ¿no? Ya. Bueno, o sea, casi me salto el escritorio para comérmela a guamazos, ¿no? Me contuve porque venía con mi mujer y mi esposa nada más me agarraba la pierna como diciendo tranquilo, pero yo creo que sí fue el momento de más dolor de que he vivido con todo esto y cómo los sobrellevamos entendiendo que los límites se los ponemos nosotros como papás y que nuestra principal responsabilidad como padres es promover y fomentar una vida independiente en la medida de sus propias posibilidades, pero ser los primeros en empujarlos a y no estar buscando el hecho de justificar la condición, ¿no? O que todo justifique, o que todo sea justificado por la condición o por el autismo, ¿no? Sino tratar de empujarlo y impulsarlo a todo, ¿no? O sea, de que, oye, andar en bici, pues quítale las rueditas, ay, se va a caer como cualquier niño. Como todos pasamos por ahí. Sí. Y esto tiene que ver con el tema de la sobreprotección y a mí me gustaría que lo vinculáramos un poquito a la sensibilización. Creo que ya es lo que hemos venido mencionando hasta ahorita, pero creo que sí la sobreprotección y el crear una burbuja que aísla, que no incluye en la familia, genera también que se haga un gap, o sea, que se haga como esta entre mi hijo con autismo y la sociedad, ¿no? O sea, como, híjole, no me lo toquen, no lo vuelten a ver, no. Nos pasa mucho en la escuela, nos pasa mucho cuando es que lo voltearon a ver feo, ¿no? Pues a ti también seguro, ¿no? O sea, como que hay que de repente no caer en todo, es que entonces ya lo tocaron, ya lo vieron, ¿no? Y tiene que ver un poco con la sobreprotección y esto que veníamos diciendo desde un inicio, ¿no? Okay. No, totalmente de acuerdo. Y esa es parte de lo muy difícil del trabajo. Y justo ahí es cuando insisto yo muchísimo en el tema de el empoderamiento de los padres, ¿no? El poder agarrar y decir, oye, mi hijo tiene autismo y no pasa nada. ¿Quieres que te explique? Te explico encantado de la vida, ¿no? O sea, pero también al mismo tiempo, yo digo, a ver, la inclusión es verse en medio, es encontrarse en medio, ¿no? O sea, no puedo justificar que porque tiene autismo grite en un espacio público. No debe de gritar, se tiene que comportar a fuerzas. Oye, a veces lo podemos controlar, a veces no lo sé, ¿no? Sí. Pero nunca justificar el tema, para mí, nunca justificarla o que la condición les permita un pase libre para hacer lo que quieran, ¿no? Sí. Y ahí creo que entra mucho el acompañamiento del especialista, ¿no? O sea, creo que ahí entra tú como terapeuta, ¿qué tendrías que hacer, ¿no? Guiar un poco a los padres, escuchar un poco a los padres, leer, ¿no? Algo que hacemos mucho y los papás que nos están escuchando y crean no nos dejarán mentir, es decirles, dense tiempo para ustedes, ¿no? O sea, tienes un tiempo para ti solito donde puedas tirarte y ver el techo 5 minutos al día, ¿no? Meditar un segundo, relajarte 5 minutos, no sé, hacer macramé si te encanta bordar, ¿no? Pero tienes un tiempo para ti como papá y eso creo que de repente se nos olvida y solo es terapia, haz esto. Y creo que es bien importante que los papás entiendan que si no están bien ellos emocionalmente, va a ser bien complicado poder ayudar a tu hijo. Y va a ser bien complicado poder explicarle al quizás nefasto que te va a ver con una cara porque está gritando que tu hijo tiene autismo, porque entonces estás desbordada, estás hasta acá y entonces en el momento en el que alguien siquiera lo voltea a ver, ¡puf!, explotó. ¿No? Entonces ahí creo que hay que guiar. Pero ojo, también, como con cualquier hijo. O sea, yo cuando escucho, hay una conferencia de TED que me encanta, de Alexia Ratazzi, argentina, me fascina lo que dice y me fascina cómo habla, pero muchas veces, hombre, no es que me dé risa lo que dice Alexia, es el concepto, ¿no? De que dice que está demostrado que el involucramiento de los padres, ¿no?, en la intervención de personas con autismo tiene mejores resultados y mejor pronóstico. Eso es ley de paternidad. El involucramiento de los padres en la educación de tus hijos, pues claramente les va a servir de algo, ¿no? Y como perfectamente dices,
es cuando me refiero a tema de empoderamiento de los padres, ¿no? Si tú como papá, si tú como mamá no estás bien, difícilmente esperes que tu hijo esté bien. Okay. Vamos a leer unos cuantos más. A ver, nos ponen por aquí. Diagnóstico no es un pronóstico, me lo repito a cada rato. Sí, tal cual, no es un pronóstico, o sea, no es, tienes autismo, por lo tanto, A, B, C, D, E, F, ¿no? No es tal cual una línea que vamos a seguir. Es una montaña rusa que vamos a tener con mesetas, valles, con cosas, nubes negras, nubes grises, nubes blancas. Va a ser un montón de cosas y creo que hay que no entenderlo como ya, se quedó marcado. El diagnóstico es la marca y el sello. Ok, a ver, otro por acá. La palabra clave contra la sobreprotección es el equilibrio. Ahí ha sido importantísimo la superchamba de mi esposa de la integración de la familia. La integración de la familia, otra cosa bien importante, ¿no? Muchas veces nos encontramos con, no le he dicho el diagnóstico a mi familia porque tengo miedo de la reacción, ¿no? Y eso es bien fuerte, ¿no? Hay que entender de dónde viene, creo que hay que también ser muy empáticos, tampoco podemos decirlo, hazlo mañana, ¿no? O sea, pues no, es pues, cuando el proceso te guíe, cuando te sientas un poco mejor, pero sí hay que hacerlo. No estoy diciendo mañana, pero hay que empezar a ver qué está pasando por ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, y son casos que ustedes, ahora sí que como centro y ustedes como terapeuta, tanto Ale como tú, yo creo que lo ven a cada rato, ¿no? El hecho de decir es que no estamos listos para decirle a mis papás, y los papás no quieren ver al niño porque dicen este es el demonio, porque no sabe ni comportarse y nada más viene y grita y no está quieto y no se deja ni siquiera abrazar. Es importantísimo romper esa barrera y esa es para mí la primera. Y eso es cuando digo mucho que la inclusión comienza en casa, ¿no? Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar a cerrar con un par de comentarios más y obviamente te voy a pedir un llamado a la acción, porque si nos están escuchando todos, quisiera que pues, sirviera de algo y bueno, al final no se me desconecten que tengo un par de anuncios. Rosy nos dice, hola, soy maestra de preescolar, solo me queda darles las gracias por el gran aprendizaje de hoy. Excelente tema y expositores. Muchas gracias, Rosy. Gracias, sí. Y otro más de Berta, el diagnóstico no dice que debe manipular a los papás o a los profesores y son tan inteligentes que nos toman la medida todo el tiempo. Sí. Como bien dice mi querido Eduardo Díaz Tenopala, ¿no? Que son unos manipuladores y luego hay papás que no les gusta oírlo, decir el mío no es manipulador, pues el mío sí, el mío nos tiene tomada la medida a todos y nos cuesta muchísimo trabajo. Pero la verdad, es importante entenderlo, como cualquier chamacote, ¿no? O sea, digo, es bien curioso. Yo, o sea, tenía un novio que siempre me decía, ¿no? Como, híjole, es que ¿cómo le vamos a hacer cuando tu hijo salga neurotípico, ¿no? Porque entonces, o sea, si es que sale neurotípico, le vas a tener la peor de las paciencias. La verdad es que a mí, o sea, sí, yo tengo paciencia a un chavo con autismo, pero un chavo neurotípico o sea, no puedo, ¿no? Y así es con todo, en general, habrá quien sí, habrá quien no, o sea, entonces sí es bien importante, hay veces que sí nos toman la medida y como papás más, ¿no? Ok, entonces, la llamada a la acción, Gerardo, ¿qué nos invitas a hacer para el tema de sensibilización? Actuar. No hay foro pequeño, no hay audiencia pequeña, no hay mensaje chico, no hay audiencia chica, no hay mensaje que no sea poderoso. Como bien decía por aquí Abraham Ross, tenemos que hacer que la gente le pierda el miedo a la palabra autismo y los primeros que tenemos que perder el miedo somos nosotros los papás, que tenemos que actuar porque no hay foro pequeño, no hay actividad pequeña, nunca sabes a quién le hablas y lo repito por si alguien no lo escuchó, he sido testigo de cómo una pequeña cosa en acciones así de como sucesos afortunados, ¿no? Acaba en una iniciativa de ley en Morelos. O sea, no hay una acción pequeña en donde todos tenemos que poner de nuestra parte. Por aquí decían del tema de inclusión laboral, tenemos que fomentarlo. ¿Cómo va a interesar si no lo fomentamos nosotros? Oye, es que tienen que, no, como dice una amiga mía, México se construye en gerundio y este pedo es en plural. Entre todos tenemos que construir. Tenemos que ser los primeros promotores de el autismo, de la inclusión, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea en la etapa adulta, sea en la etapa jóvenes. O sea, tenemos que cambiar la percepción de la gente, tenemos que hacer que pierdan la palabra, el miedo a la palabra autismo
pero también tenemos que hacer que la perdamos nosotros los padres, que muchas veces nos cuesta mucho trabajo. Sí. Perfecto. Pues con eso cerramos. Y bueno, voy a dejar por acá un comentario a la vista que me encantó, que es: las piñatas, si se puede, favor de invitarlos, realmente lo disfrutan. Supongo que quiere decir favor de invitarlos a las piñatas, lo cual me parece curioso, porque sí, claro. Hay quien sí, hay quien no, como cualquier niño, ¿no? Pero son de las cosas que pasan con el tema de los otros chavos, de contarles las diferencias, y es donde yo digo, nos podríamos quedar 3 horas más hablando, ¿no? Sí. Pero donde yo digo que la inclusión se construye, ¿no? Se construye a base de empatía, a base de hablar del tema, en generar esos espacios, en las piñatas, o sea, de poder agarrar y hacerlos verdaderamente que los incluyan, ¿no? O sea, y es impresionante cuando lo vives como papá, cuando pierdes ese miedo, cuando abres el tema, cuando la gente sabe y tiene nombre y apellido y se llama autismo o se llama como sea el diagnóstico en lo que creas. Ahorita que me preguntaban que qué opino del movimiento de la neurodiversidad, está perfecto, bienvenido, entre más pericos seamos, mejor. Yo lo único que no me encanta es que atacan a unos para posicionar una cosa, ¿no? Sí. Yo digo, a ver, construyámoslo entre todos, o sea, no... Porque ahí sí no hay empatía. No, o sea, no por tirarte a ti me hace mejor a mí. Y eso es algo que tenemos que entender todas las partes, ¿no? Pero al final del día, el adjetivo calificativo que sea, ¿no? La clasificación diagnóstico que sea, el hecho de tú poder llegar, exteriorizarlo y decir lo que tiene este güey se llama tal, y por eso procesa así, y por eso reacciona así, por eso se comporta así. Déjate sorprender, porque el día de mañana lo van a invitar a una piñata y el primero que va a estar feliz va a ser tú. A lo mejor dura 15 minutos, a lo mejor dura 4 horas, no lo sabes. Sí. Pero si no te animas tú primero, y si no le pierdes el miedo tú primero como papá, difícilmente se lo va a romper la sociedad. Ok, pues perfecto. Y me voy a despedir, obviamente, con los anuncios parroquiales. ¿Qué estamos haciendo en CREA? Porque a nosotros también nos pegó cañón la cuarentena y cañón esta situación. Pero de que nos estamos moviendo, la verdad nos estamos moviendo. Entonces, vamos a seguir con estos Facebook Lives todos los martes. El próximo no hay. Les tenemos preparado algo muy especial para el siguiente, porque es platicar con una persona con autismo, platicar con una persona con Asperger y ver desde su punto de vista. Aún lo estamos preparando, aún lo estamos viendo, pero pues síganos aquí en estos Facebook Lives. Otra cosa que estamos haciendo es cursos de sensibilización, bueno, cursos de autismo. Entonces tenemos uno en donde participa como ponente justo Gerardo, y son 10 expositores que hablan del tema. Es un curso muy, muy, muy completo, pero tampoco extenuante, justo, ¿no? O sea, no es meterte a la raíz del autismo, sino 10 temas que se abordan. Otra cosa que estamos haciendo es una clase online de cómo motivar el aprendizaje, porque algo que estamos viendo con todo este tema es, no está motivado para aprender, y no se dirige la clase online solo a chiquitos, sino a adolescentes también, que no están motivados para aprender. Y estamos haciendo unos kits a casa que les llegan a la puerta de su casa con manualidades. ¿Por qué? Porque creemos que la cuestión recreativa se está perdiendo, que no va a haber curso de verano, que los chicos también ya están bien cansados y necesitamos saber qué hacer para esta temporada. Entonces, ideamos unos kits con 6 actividades listas para hacer a casa, que llegan a la puerta de su casa en cualquier parte de la República. Y pues seguimos y seguiremos. Si tienen dudas, pueden dejarlas. Si tienen como cualquier pregunta, si tienen sugerencias de temas, aquí estamos. Y pues seguiremos caminando de la mano. Iluminemos y Crea tu Mundo, y bueno, un montón de asociaciones para pues, promover, sensibilizar y seguirle lo más que se pueda. ¿Vale? Muchas gracias, Gerardo. Al contrario, gracias a ti. Me encantó platicar. Seguiremos por acá. Claro Bye, que sí. a todos. Bye.